Como ustedes saben, en esta televisión ponemos muchísimo tiempo, dedicamos mucho tiempo a analizar la situación de los servicios sociales, de la atención social en Canarias y sobre todo de la atención en dependencia. El pasado mes de junio la Diputación del Común presentó su informe anual del ejercicio 2021 sobre la situación de la dependencia en Canarias al Parlamento Autonómico. Nosotros queremos hablar de ese informe, de esos resultados que vuelven a dibujar pues una situación sombría para la dependencia en Canarias. Hablaremos de esos datos y de lo que significan y sobre todo también cómo se puede solucionar la situación de la dependencia en Canarias, que lleva años estancada, incluso a pesar de los cambios de gobierno en esta última legislatura. Para ello nos acompaña el primero adjunto al diputado del Común, Felipe Afonso El Jaber. Muchísimas gracias por acompañarnos, Felipe. Muchas gracias a ustedes. La verdad es que es un asunto importante. Queríamos hablar de este informe porque hay un trabajo detrás sesudo por parte de la Diputación del Común y me gustaría empezar por eso. ¿Cómo se elabora este informe por parte de la Diputación del Común? Sí, la verdad que ha sido un trabajo de muchos meses. Nosotros tenemos dos tipos de informes. El ordinario que presentamos cada año, donde hablamos de todos los temas, de todas las áreas, de dependencia, obras públicas, sanidad, educación, etc. Y luego podemos hacer informes extraordinarios. En este mandato hemos hecho 3. Hicimos uno primero sobre la residencia de mayores, que también fue muy famoso. Hicimos un segundo sobre la igualdad en las administraciones públicas. Y ahora hicimos un tercero sobre la situación de la dependencia en Canarias en el año 2021, el año que se acababa. Para ello no nos cerramos 4 personas a escribir lo que se nos ocurría en un despacho. Nosotros hemos hecho un trabajo, en primer lugar, en positivo, ¿no? Porque eso es lo importante. Lo que queremos es mejorar las cosas. Y en segundo lugar, con toda la humildad del mundo, hemos recurrido a todas las fuentes existentes. Hemos recurrido a otras defensorías del pueblo, para conocer los datos de otras comunidades autónomas, al tercer sector, a las asociaciones de familiares, a los datos que nos daban los cabildos insulares, a los datos que nos daba la Dirección General de Dependencia, a los datos del Observatorio de la Dependencia, del INSERSO, del Instituto Nacional de Estadística, en fin, de todo el sector, de todo el que tenía algo que ver con la dependencia, y le pedimos su opinión, le pedimos sus propuestas en positivo de cara al futuro. Y además de hacerlo así de forma participativa, todas las que nos llegaron están en el informe. Hay anexos donde están lo que nos envió todo el mundo. De tal manera que nosotros vamos recogiendo lo que consideramos más trascendental, pero en aras a esa transparencia, pues también todas las asociaciones de familiares, de gente que trabaja en materia de dependencia, etcétera, están todas aportadas al informe. Incluso los enviados por otras defensorías del pueblo. Por tanto, hay muchas fuentes que se acaban consultando y al final, pues como todo trabajo, hay unas conclusiones a las que se llega. Son muchos los datos y conclusiones a los que se llega a través de este trabajo que ya, insisto, se ha debatido también en el Parlamento de Canarias. Pero la realidad es que me gustaría empezar por una que ha llamado mucho la atención y ha generado algunos titulares, y es: en Canarias se vulneran los derechos fundamentales de las personas dependientes. ¿Por qué? Porque la ley dice que usted tiene 180 días desde que usted pide una ayuda a la dependencia, pues le tienen que decir si es dependiente, porque bueno, ya veces se pide, algunos, la verdad que son pocos, ¿no? Porcentajes que no se aprueban porque se considera que esa persona no reúne las condiciones de un dependiente. Luego, una vez valorado, que puede ser dependiente grado 1, grado 2, grado 3, después hay el segundo proceso, que nosotros hemos pedido que se junte para simplificar y ahorrar tiempo, y que es la aprobación del PIA, ¿no? Del programa individual de cada persona, ¿no? Eso se tiene que hacer en 180 días. Y lo cierto es que en Canarias, según los datos que nos da la Dirección General de Dependencia, cuando le preguntamos al final del año pasado, dígame ahora qué expediente los expedientes que está resolviendo en este momento, ¿cuándo entraron? Pues hace aproximadamente 1.350 días, ¿no? Cuando tienen que ser 180. Los datos del Observatorio de Dependencia dicen que son 934 y que son 500 y pico más de la media nacional, que tampoco cumple, pero son 500 y pico más. O sea, nosotros estamos por encima, lógicamente, de lo que marca la ley con esos datos, sino por encima de la media nacional. Es que el segundo peor son 9 meses menos que nosotros. ¿Qué comunidad es la segunda? La Andalucía son 9 meses menos que nosotros. O sea, no que nosotros, si me permite el CIME deportivo, ganamos 2 partidos y salimos de la zona de descenso. No, es que hay que hacer muchas cosas para conseguir situarnos en la media que tampoco cumple, porque la media son 180 días. Hay algunas comunidades, como las forales, porque la verdad que tienen unos recursos extraordinarios, y otras, como por ejemplo Castilla y León, está en 117 días. Y luego hay otras comunidades que estaban como nosotros hace poquitos años, pero le han dado un vuelco a la situación y ahora están en la media nacional, como es Valencia, ¿no? Hay datos muy interesantes de esa respuesta. La verdad es que
a mí me llama muchísimo la atención todo el tiempo que se tiene que esperar, porque durante ese tiempo también ocurre otra cosa, y es que en Canarias, no sé si ese dato también lo tienen, hay personas que fallecen esperando con la prestación reconocida sin haberla recibido. Sí, ahí en cola, por la dependencia, el año pasado fallecieron en Canarias desde el 1 de enero al 31 de diciembre una persona cada 2 horas 38 minutos. O sea, más de 9 personas en números redondos al día, cada uno de los días de todo el año 2021. ¿Personas con la dependencia reconocida, pero que no la han recibido? O en cola para el grado, o en cola personas para el que lo había solicitado y que bien estaban pendientes de su evaluación, o que tenía ya el derecho reconocido, pero no tenían todavía la prestación. ¿Por qué hemos llegado o hemos dejado que la situación llegue a este punto? Mire, es que nosotros en la Diputación Común no entramos mucho en debate, ¿no? Pero a lo mejor de la evolución, pero hay datos que son objetivos, hay datos que son objetivos. Claro. Si tú tienes menos de la mitad del presupuesto de la media nacional por persona y está en la cola, pues difícilmente no estará en la cola en cuanto a la eficacia de la gestión de ese presupuesto. Y aquí hay varias cosas que tenemos que mejorar muchísimo para conseguir entrar dentro del plazo, y luego hay otras cosas que hay que mejorar para intentar mejorar la calidad de las prestaciones. Entiendo que son cosas similares a las que han hecho otras comunidades que están como nosotros ya mejorados, como la Comunidad Valenciana. Ahí, como dije antes, somos humildes, no inventamos nada. Por ejemplo, está claro que hay que duplicar los presupuestos de la comunidad autónoma si queremos situarnos cerca de la media nacional. Está claro que hay que mejorar mucho las cuestiones tecnológicas. No se puede seguir trabajando con Excel. Se trabaja con Excel. Se trabaja con Excel, mucha gente. Falta un gestor que se acaba de adjudicar al final del año pasado y dice que tardará 2 años en implantarse. Espero que sea menos, ¿no? Porque claro... Eso ralentiza, entiendo, la tramitación. Claro, eso es trabajar para un problema del siglo XXI con elementos del siglo XX, ¿no? O sea, que el gestor despende lo mínimo que tiene cualquier comunidad. Luego, si hay una comunidad que tiene el triple de personal que tienes tú, el triple de valoradores, pues normalmente tendrás un triple mayor de rapidez que lo que tienes tú. Y si hay comunidades que tienen acuerdo con los ayuntamientos de esa comunidad, como puede ser Valencia, que ha cambiado drásticamente, como puede ser Castilla y León, que le dije que es la más rápida, como Galicia, donde tiene acuerdo la comunidad autónoma con todos los ayuntamientos y la comunidad autónoma financia trabajadores sociales en todos los municipios. Claro, es que ustedes hablan mucho y dicen, oye, hay que mejorar la coordinación entre las administraciones públicas. Claro, aquí que además tenemos unas administraciones peculiares porque somos islas, tenemos cabildos, tenemos ayuntamientos. Entiendo que falla esa coordinación. No, es que apenas existe, por decir algo, ¿no? Esos convenios entre los ayuntamientos y la comunidad autónoma. Porque, por poner un ejemplo siempre, si alguien tiene que ir de Santa Cruz de Tenerife a Santiago del Teide a hacer una valoración, pues posiblemente se le irá todo el día en hacer esa valoración. Si la valoración la hace el Ayuntamiento de Santiago del Teide, pues si tiene 4, lo hará los 4 en una mañana y posiblemente ni siquiera tenga que visitar a la persona, porque ya los servicios sociales conocen todas las circunstancias de esa persona. Si eso lo llevamos a los 88 municipios de Canarias, pues el cambio sería explosivo, ¿no? O sea, mejor, más coordinación y más personal, entiendo, las administraciones financiado locales. Obviamente por la comunidad autónoma, que es lo que se ha hecho en otras comunidades donde han avanzado a una gran rapidez. Al final, Felipe, esto nos lleva al principio de lo que decía, más inversión. Tenemos que duplicar el presupuesto en este sentido. Un poquito más del doble para ponernos en la media de la... pero eso es muy ambicioso, o suena muy ambicioso, claro. Es posible con los números en la mano. Cuando decimos... En la media es la media contando nosotros y contando todas las comunidades. O sea, sí, hay alguna que tiene el triple. O sea, nosotros no ponemos plazo, obviamente. Nosotros hacemos propuestas, ¿no? Nosotros estudiamos la situación y decimos, estas son las cosas que se hacen en otros sitios y esta es la comparación con la que hacemos nosotros. Obviamente, luego el gobierno, el parlamento, son los que tienen la legitimidad de decir cuál es el ritmo con el que hace, cuáles son sus posibilidades, en fin. Pero si hay alguno que tiene el triple que nosotros aspiramos a estar en la media, que la media, recuerde que antes le dije que estaba en 400 y pico días, cuando la ley dice 180. O sea, que la media es una media que incumple la ley. Es una ley que cumple ya la ley, pero bueno, lo razonable es si está en la cola, bueno, estoy en la cola en la liga, pues voy a ponerme en zona tranquila, luego ya aspiraré a otra cosa, ¿no? Y voy a invertir más, tendré que mejorar la plantilla, tendré que gastar más. Y sobre todo tendré que también simplificar. Porque, ¿a qué se refieren con simplificar? Por ejemplo, usted solicita la ayuda a la dependencia
Y lo primero que hace es que le van a alguien a hacerle una valoración a ver si usted pues, es dependiente, tiene grado 1, grado 2, grado 3. Y ahí se pega una cola bastante larga, ¿no? Una vez que suceda eso, pues se pone en otra cola bastante larga también para que le aprueben el PIA. Y tiene que ir a hacerle otra visita. Hay comunidades autónomas que estas dos cosas las hacen en el mismo trámite. Una vez que te valoran, te tramitan el PIA. A la vez. Y hay otras que, aunque lo hacen de manera separada, lo hacen en la misma visita, lo hacen con una sola visita. Entonces, claro, cuando hablamos de tiempo de espera, son estos trámites, ¿no? Tengo que estar en cola para esto, y cuando termine esto, tengo que estar en cola para lo otro. Y luego, una vez que tiene el PIA aprobado, pues hay 3.000 y pico de personas pendientes de una plaza de residencia. Pero bueno, vamos a ir hablaremos de eso ahora también. Vamos a ir por partes, ¿no? Por lo tanto, una de las primeras cosas que se tienen que hacer para simplificar, además, que a mí me parece que son... O sea, en este momento hay 16.000 personas, al final del año pasado, que todavía no había sido valorada. 16.000 personas pendientes de 2 visitas, son 32.000 personas. ¿Cuántas, si usted tiene pues 68 valoradores, cuántas personas pueden hacer al día? ¿Cuánto tiempo tardarían esas personas en hacer esas 32.000 visitas? Claro, pero volvemos al mismo problema, necesitamos más personal, entonces. Más personal, claro, más para poder simplificar y simplificar, claro, y simplificar, porque si esas 16.000 personas se hicieran en una sola visita, bajaría a la mitad. Sí, claro, por supuesto. De 32.000 a 16.000. Pero yo entiendo que no es tan fácil hacerlo en una sola visita. A lo mejor hace falta más personal para poder cumplir ese trámite en menos tiempo. Posiblemente, pero hay comunidades autónomas que lo hacen en una sola visita y son las que al final terminan haciéndolo en 117 días. Lo cierto es que al final esa prestación tarda lo que tarda. Mueren 9 personas al día aproximadamente en Canarias esperando por recibir esa prestación de la dependencia. Pero después, lo comentaba ahora, tenemos un problema porque tenemos taponada la entrada a las plazas públicas en las residencias para principalmente personas dependientes, para personas mayores que no dejan de ser personas dependientes. ¿Cuántas personas están esperando en Canarias ahora mismo por una plaza? Bueno, en este momento, final del año pasado, habían 3.600, 3.500, 3.700 personas en cola para una plaza en una residencia. Personas que ya tenía el PIA aprobado, que el PIA le dice, tiene usted derecho a una plaza en una residencia, pero no existe esa plaza. Muchas de ellas, mientras tanto, pues a lo mejor tiene otra ayuda, ¿no? No tiene por los famosos 300 euros o lo que sea. Pero que cuando a una persona se le dice en una residencia, es porque una persona que está muy deteriorada, porque realmente su situación familiar tampoco... Claro, porque esa es otra. O sea, aquí estamos hablando de datos, un dato, otro dato, otro dato. Y a veces eso nos lleva a desenfocar el tema. Porque el problema no es que se tarde mucho tiempo, el problema no es que falte residencia, el problema es que hay gente sufriendo. Que hay gente en casa, muchas viviendo solas, mayores, muy mayores, muchas viviendo solas, o viviendo con un solo hijo, que ese hijo pues tiene que ir a trabajar. Si trabajo, dejo solo a mi padre, que es un gran dependiente. Esto genera pobreza, al fin y al cabo, eso genera, en muchas familias, eso genera pobreza crónica. Claro. Porque al final dicen, no, es que vive de la pensión del padre, pero es que no puede vivir otra cosa, porque si no tiene que abandonar a su padre, es que posiblemente casi no tenga tiempo para salir de su casa. Porque hay personas que, en fin, si tienen Alzheimer, personas muy deterioradas cognitivamente, necesitan un cuidado a las 24 horas. Aquí hemos conocido testimonios de personas que han tenido que dejar de trabajar para poder cuidar a sus personas a su padre o a sus hijos, muchas veces, ¿no? Entonces, claro, son personas que viven en una pobreza permanente, ¿no? Una pobreza permanente de la que luego será muy difícil salir, ¿no? Entonces, claro, ese es el problema. Hay gente que está sufriendo mucho porque son dependientes, pero claro, está con dolores permanentes, estar encamado, para todo necesita otra persona, una situación de mucho sufrimiento. Otras personas que sufren mucho porque son los cuidadores, son los hijos, normalmente las hijas, cuando existe, porque hoy día por las redes sociales eso ha cambiado mucho. Y que también sufre porque tiene que dedicarle las 24 horas y porque además tampoco posiblemente lo dará con la calidad que se merece esa persona, porque no llegan las ayudas ni los servicios. Y ese es el problema. Luego todo esto que estamos hablando son las posibles soluciones, Por lo tanto, a nosotros siempre nos gusta enfocar el problema porque es un problema que ya está llegando a toda la familia y que va a seguir creciendo. El problema, ahí acaba de dar una clave, yo creo, porque al final va a seguir creciendo. Cada vez tenemos una población más envejecida, cada vez tenemos una mayor demanda
de este tipo de atención social. Entonces, si el problema crece, también entiendo que debería crecer la inversión proporcionalmente al crecimiento de la demanda, ¿no? Cuando nosotros decimos que debería ser una de las grandes prioridades del gasto público, es porque es lo que nos encontramos en la sede de la Diputación del Común cuando viene la gente a plantear sus quejas, cuando presenta por internet o por correo, etcétera, ¿no? Una de cada cuatro, o sea, el 27%, para ser más preciso, tiene que ver o con dependencia o con discapacidad, con una dirección general. Hay 50 y pico, hay 88 ayuntamientos, 7 cabildos, pero uno de cada 4 canarios, yo no digo que eso sea una estadística científica, pero hombre, es un termómetro más que válido, ¿no? Cuando se quejan de algo, se quejan del problema de la dependencia. Es lo que a la gente le produce agonía. Porque si además a ese problema le une otros problemas, como pueden ser que esas personas que ya por sí fueron vulnerables con anterioridad, personas que a lo mejor no tienen ni una vivienda de propiedad y que a lo mejor gana una pensión de 600 euros y tiene que destinar al alquiler 300 y, en fin, y con el resto tienen que vivir todo porque no hay otra solución que está cuidando. Ver gente que pasa por allí, a lo mejor con una persona que pasan por ahí, a lo mejor pasan decir que te llegan las quejas, ¿no? La persona a lo mejor con una discapacidad cercana al 100%, con un hijo de baja cualificación, por decirlo de una manera, viviendo en un garaje por el cual paga un alquiler y todo eso con una pensión no contributiva. Claro, es una situación extrema que la sociedad no puede permitir. Nosotros hemos también conocido algún caso así similar, pensiones no contributivas, lógicamente, pues dan para lo que dan, para muy poco. Claro, la solución que le dan a estas personas es, bueno, solicite usted la ayuda de la dependencia. Pero claro, y ya incluso los propios funcionarios advierten de esto tarda en torno a 3 años, bueno, incluso a veces más, ¿no? Entonces, claro, ante esta situación la gente muchas veces, yo entiendo que hay un problema de desmotivación, es decir, o sea, no, es que ahora, ¿cómo te enfrentas a ese trámite, a ese gigante burocrático? Porque asusta también, en Canarias, ¿no? Para tener en relación a la población el número de solicitudes que tiene el resto de España, necesitaríamos tener como unas 29.000 solicitudes más. O sea, hay gente que no confía debería, debería pedir la dependencia y no la pide. O sea, no es por tasa de envejecimiento, porque lo hemos estudiado y estamos prácticamente en la media nacional. Estamos con unos 10 meses de retraso a la media nacional. O sea, estamos en la media. Y fíjese, de aquí se puede dar muchos datos de dependencia, porque hay 300 indicadores posibles. Pero hay un dato que a mí me parece el dato de los datos. O sea, ¿cuántas personas tendríamos que estar atendiendo para estar en la media nacional? ¿Cuántas personas necesitaríamos? Pues mire, en este momento tenemos con PIA, con la prestación aprobada, 26.000, que algunos, como hemos visto antes, está en cola en una residencia, o hay cerca de 7.000, 6.000 largos, que han pedido la revisión. Pues claro, porque esto es otra cosa. Uno empieza por el grado 1, los grados 2, grado 3, entonces tiene que volver a los 45 meses, ¿no? Pues bien, para nosotros tener la misma media que nacional, en vez de 26.000, tendríamos que tener 56.000 personas atendidas, cubiertas, con mayor o menor grado cubiertas. 56.000. Claro, de 26 a 56.000 es más del doble, ¿no? Esa es para mí va a ser el dato, porque al final estamos hablando de personas. O sea, ¿cuántas personas estamos cubriendo? Si tenemos una población ya con una tasa de envejecimiento similar, aunque esto no solamente es cuestión de personas mayores, también es personas no mayores dependientes, pero bueno, el grueso más gordo son los mayores. Si esto va de personas que sufren, ¿cuántas estamos atendiendo? ¿Y cuántas deberíamos estar atendiendo si tuviéramos, ya no digo los mejores de España, en la media? Pues mira, pues, en vez de 26.000, tendría que ser 56.000. Y eso es lo que hay que trabajar, eso es lo que hay que conseguir. Si cogemos los datos, esa radiografía de 2021, y la comparamos con los años anteriores, ¿qué se aprecia? ¿Hay una mejoría? ¿Estamos retrocediendo? ¿Qué conclusiones se pueden sacar? Sí, el año pasado era un año donde había aprobado un plan de choque y esperamos lo que se llama tasa de limbo, personas con un derecho que tienen reconocido el derecho a una prestación y sin ella, en un 23%. Y eso que éramos de los peores, porque nosotros tenemos un 27%, el tercer peor dato nacional, pero si cogemos los grados 2 y grado 3, que son los más duros, serían los peores, ¿no? Pues claro, a mí siempre me han dicho que 10 es el 20% de 50 y solo el 10% de 100, con lo cual si tú eres de lo que está peor, pues cualquier avance, pues en términos relativos, en porcentaje sería mucho mayor. Pues a pesar de eso, en el conjunto de España el año pasado bajó un 16%,
y en Canarias aumentó un 23%. El tiempo de espera aumentó pocos días, pero bueno, siguió aumentando a pesar de estar ya en la cola, ¿no? En fin, yo creo que el año pasado fue, desde el punto de vista de la dependencia, un mal año, ¿no? Un mal año porque tenía mucha expectativa por el plan de choque. Pero bien, pero nosotros lo que queremos sobre todo es mirar al futuro. Nosotros cuando hacemos un trabajo no es para decir los datos que más o menos todos sabemos que existen, o la mala situación que más o menos todos sabemos que existe. Nosotros cuando hacemos un informe es porque hay un problema y la Diputación del Común lo único que quiere es ayudar, con toda la humildad del mundo, ayudar a poner su granito de arena en mejorar la situación. Alguien puede pensar, al final la ley de dependencia tiene muy buenas intenciones, pero es una ley demasiado ambiciosa. No sé hasta qué punto, con más inversiones, ¿verdad?, que usted me va a decir ahora. Bueno, hay otras comunidades que lo están haciendo, pero hasta qué punto incluso esas comunidades son capaces de afrontar pues toda esa demanda que tienen y todo ese problema que al final genera la dependencia. La dependencia... Lo digo por eso de si a lo mejor es que esta no es la solución. No lo sé. La dependencia es una de las patas del estado del bienestar, como la sanidad, la educación o las pensiones. Es el problema más importante al que se va a enfrentar la sociedad, a que se está empezando ya a afrontar la sociedad y lo que queda, ¿no? Que hay personas mayores a que les faltan extremidades y que viven solas. Y tiene un sobrino en Sevilla que está intentando resolverle los papeles. Entonces, esto le tenemos que poner toda la ambición que merece, porque todo el que ha tenido un dependiente cerca en su familia sabe que es un problema gordo, porque en su día, pues bueno, había otra mentalidad, ¿no? Considerábamos que las personas mayores, pues bueno, está enfermo, es normal, es mayor, se la reencarnaba de una manera u otra. La familia tenían 7, 8 hijos, 9, encima por las mujeres pues no se les dejaba hacer del mercado laboral, estaban en casa, pero esa realidad, para bien en muchos casos, ha cambiado drásticamente. Y en otras cosas peor, ahora la familia pues a lo mejor tiene un hijo, tiene 2, que a su vez tiene hijos, que tienen que trabajar él y ella porque si no, no llegan a final de mes, pues tienen que pagar las hipotecas, o uno vive o los hijos viven en la península, porque esto cada vez se modifica más, ¿no? Vive solo, se han separado, en fin, esa es la realidad cada vez mayor, ¿no?, de la sociedad. Y cada vez más envejecido, y más envejecido no como cuando tiene 20 años, sino envejecido con problemas físicos, ¿no? Entonces, eso hay que afrontarlo y meterle la ambición y la necesidad que tiene. Yo muchas veces cuando reflexiono con asociaciones de familiares, yo escucho mucho que si las carreteras, que si hay atascos, que si hay que hacer inversiones en carreteras, que en puertos, todas estas cosas escuchamos mucho, ¿no? Y no digo yo que no sea necesario, ¿no? Pero no se habla de la necesidad de la infraestructura sociosanitaria, ¿no? Se aprobó un segundo... Pero había un plan de... Exacto, se lo iba a preguntar, un segundo plan de infraestructura sociosanitaria. Sí, nosotros hemos pedido que comience ya por el tercero, teniendo en cuenta los ritmos del segundo. O sea, el segundo plan de infraestructura sociosanitaria preveía en su tope máximo crear 4.000 plazas residenciales. Pero esto son como las carreteras, ¿no? Uno le mete ahí todas las que es posible y luego el plan llega hasta donde llega, ¿no? ¿Hasta dónde ha llegado ese plan? Pues ese plan que empezó en el 2017, que iba a terminar, pues no sé si en el 20 o en el 21, ahora se ha ampliado a 2024 y al ritmo que va en el 2024 pues se ampliará unos años más. Debe ser más difícil la gestión de los terrenos, en fin. Lo cierto es que hay islas que se han creado pues menos de 100 plazas y hay algunas que ni eso. Por lo tanto, nosotros... y es verdad que cuando se habla de esto, del modelo, y nosotros también lo apuntamos, no todos tenemos que empezar siempre en residencia. O sea, lo ideal es que las personas estén en el lugar más cercano de su hogar, ¿no? La figura del asistente es algo que también se pone mucho en valor y que al final queda bastante desprotegida con cómo se acomete la ley ahora. Sí, la prestación económica de la asistencia personal pues no existe en Canarias, no existe como en 7 comunidades, no existe. Es una de las luchas que hay aquí en las islas, claro. En otras, pues unas tantas, pues de manera muy simbólica, y hay otras como el País Vasco que tiene un 7%, en Castilla y León tiene un 1 y pico, en fin, hay algo, ¿no? Hay algo, aquí no hay nada, aquí hay algunas entidades del tercer sector que por su cuenta han iniciado ese proceso. El asistente es alguien que acompaña, pues gente, hablamos que no todo el mundo es mayor,
que hay gente que a lo mejor es joven, hay gente que a lo mejor va a trabajar, puede ir a trabajar, puede ir a su oficina. No, y hay gente que incluso entiendo que por su evolución está mejor en su hogar, por ejemplo, Sí, claro. que en una residencia. Sí, sí, claro, y nosotros también reflexionamos una parte sobre los modelos de residencia. Hay que ir a otro modelo de residencia, más pequeño, en fin, más parecido a un hogar. El edificio puede ser grande, pero los edificios son grandes y tienen muchos pisos, ¿no? Claro, pero por ejemplo aquí en Tenerife, que tenemos el ejemplo de Santa Rita, ¿no? Una macro residencia, pues con más de 600 plazas en la actualidad ocupadas, claro. Hay que ir Parece difícil a modelos de hogares, y también, o sea, todos cuando nos imaginamos de mayores nos imaginamos en nuestra casa. Es lo que deseamos, ¿no? Y más a las personas mayores, les cuesta más salir de su mundo, ¿no? Siempre y cuando sea posible. Y para ser posible, pues hace falta una cierta infraestructura familiar, ¿no? Una cierta estructura y algunas ayudas. Es que, claro, entre los 2.000 euros que puede costar una plaza al erario público y las 300 de una ayuda para el cuidado en el ámbito familiar, pues puede haber grados y grados que haga posible que esas personas estén cerca o mayor centro de día. Centro de noche no tenemos, y muchas veces hay gente que dice, no, si yo más que un centro de día, para mi padre necesito un centro de noche porque no deja dormir nadie en el edificio. Entonces, podría haber soluciones que incluso puedan ser incluso más baratas, que hay que construirlas, lógicamente, porque tenemos más deseable, menos institucionalizada, ¿no? Claro. Más deseable. Eso no significa que no sea necesario la residencia, porque enseguida dicen, bueno, entonces no estamos tan mal no teniendo la residencia. No, será necesario. O sea, aquí hay datos porque no todo el mundo tiene familia, no todo el mundo puede vivir en una vivienda, ¿no? La OMS, la Organización Mundial de la Salud, dice que debería existir 5 plazas de residencia por cada 100 personas mayores de 65 años. En España estamos, si no recuerdo mal, en el 4,60, ¿no? O sea, no llegamos. En Canarias estamos en el 2 y pico. Pero es que si en Canarias miramos cuáles de esas son de financiación pública, bien sea en un edificio público o uno concertado, porque claro, lo que son privado, que uno monta un edificio y alguien va de manera privada, pues bueno, de servicio público son aquellas personas que bien están en un edificio público o en un concertado que la administración concierta. Tenemos 1,12, menos de la mitad de la media nacional. Necesitaríamos 5.700 plazas de residencia, 8.500 para poner 8.600, 500 para ponernos en la media que dice la OMS, pero para ponernos en la media nacional en cuanto a plazas públicas necesitaríamos 5.700 más. Claro, y junto a eso está el debate de los modelos de residencia y de los centros más cercanos al ciudadano, incluso de que pueda ir el oficio al domicilio, porque es lo que al final lo que la gente quiere, siempre y cuando exista ese mínimo de familia, de estructura. Bueno, persona que es gran dependiente no puede estar sola, ¿no? Lo importante también es un poco poner en el centro, digamos, del debate político todo lo que ocurre, y para eso al final el trabajo que ustedes realizan desde la Diputación del Común pues es fundamental. Felipe, nos hemos quedado sin tiempo. La verdad que yo le agradezco muchísimo que haya estado hoy con nosotros para ayudarnos a entender un poquito mejor con datos, pero humanizando también esos datos. Para nosotros es esencial. La realidad de la dependencia. El debate de los datos, pues bueno, se debate sobre el dinero de carretera, se debate muchas cosas, pero lo que tenemos que ser conscientes como sociedad es que hay muchas personas, especialmente mayores, dependientes, pasándolo mal su familia, y muchas veces abocados a un callejón sin salida donde te encuentras personas mayores, muy dependientes, viviendo solos, o con un hijo que no puede salir a trabajar, que no puede salir a tomar un café, que tiene que pedir un favor, que venga alguien para ir a hacer la compra. O sea, una situación de una ansiedad y de una agonía, un sufrimiento diario que debemos intentar, entre todos, superar, que es un problema gordo, que estas medidas no van a resolver, no van a convertir eso en un mundo feliz, pero sí puede paliar bastante. No, y sin duda hay un margen de mejora que es evidente y que está claro comparándonos con otras comunidades autónomas. De verdad, Felipe Afonso Lajaber, muchísimas gracias por habernos acompañado. Nosotros hemos hablado hoy de nuevo de dependencia, es necesario, es un asunto que tiene que estar, como decimos, en la primera línea del debate político y social, y también hemos aprendido un poco más sobre cómo funciona el diputado del Común y esa función también importante que hace de altavoz de los problemas sociales. Es una de las puertas que se toca y que principalmente se toca pues para quejarse por la situación de la dependencia. Que ustedes sepan que también el diputado del Común como organismo pues tienen pues una puerta en la que poder tocar para expresar esa situación, y que al final todo eso se acaba plasmando en informes que se acaban presentando en el Parlamento y que por lo menos llegan a la mesa de los políticos, que son los que tienen que tomar las decisiones y sobre todo aumentar, como hemos hablado hoy aquí, el presupuesto para atender a las personas dependientes.